Proyecto sencillo que solamente tiene 4 artículos. Este proyecto de ley tiene como objeto, ya aquí lo explicaba el senador Santiago Valencia en su primera intervención, adoptar medidas para la investigación y judicialización de las conductas que atentan contra los defensores de derechos humanos, los defensores del medio ambiente, los periodistas, los dirigentes políticos, los dirigentes sociales y sindicales, y también las personas reincorporadas por cuenta del acuerdo de paz. No es entonces, y desafortunadamente en ambientes de polarización hay que ser redundante, solamente un proyecto para proteger la vida y evitar la revictimización de los reincorporados. Solo eso lo justificaría, pero el universo a proteger es mucho más amplio. Repito, se trata de todos los defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, defensores del medio ambiente, a los que se referirá en su proposición el senador Pacheco, dirigentes políticos, periodistas, sindicales, etc. Habrá que recordar con dolor y con solidaridad que hay más de 500 líderes y lideresas asesinados, 500, 438 hombres, 55 mujeres y miembros de la comunidad LGTBI. Solo en este año, en lo que va del año, se han asesinado 118 seres humanos. Bueno, ya no podemos decir 118. Mi oficina preparó ayer esta diapositiva y resulta que como la matanza no para, son 120, porque ayer fue asesinado Eliezer Sánchez, un dirigente social del norte de Santander, y el joven dirigente estudiantil Esteban Mosquera en Popayán, al que se refirió primero que todo y que todos el senador Velasco. Siguen matando y siguen quedando en la impunidad los autores intelectuales de esos asesinatos, que parecieran sucederse ya no de manera aislada, sino sistemática, en un propósito cada vez más perverso, que es el de acallar la voz de la protesta pacífica o la diferencia o de la denuncia, en el caso de los periodistas o de los líderes sociales o ambientales. Parte de esos seres humanos que han sido asesinados son 278 firmantes del acuerdo de paz, que creyeron en la paz. Y por supuesto, el proyecto de ley lo único que busca es garantizar el esclarecimiento a través del procedimiento penal de esos asesinatos. Su artículo primero simplemente define el objeto. Adicionaremos la ley 906 de 2004, que como todos saben es el Código de Procedimiento Penal. Y lo específico del proyecto está en el artículo 4. Ya voy a referirme al segundo y al tercero, que son más simples, son más procedimentales. Pero el artículo 4 es la clave, senador Velasco, senador Roosevelt, senador Santiago. Usted sin duda estará de acuerdo con esto. El artículo 4 adiciona a su vez el artículo 353A de esa ley 906, el Código de Procedimiento Penal, creando una matriz de colaboración más eficaz, porque como diremos ahora, lo único que se cambia, y quisiera que el senador Germán Barón nos escuchara y los señores abogados penalistas que le asesoraron, es la armonización entre la oferta y otorgamiento de un principio de oportunidad o de un preacuerdo y las condiciones necesarias para un escrito de acusación. Es decir, que no se ofrezca un principio de oportunidad a cambio de casi nada, que termina siendo una patente de corso, cuando no una manera de liberar culpables. Entonces, esta matriz de colaboración
implica primero la colaboración con la desarticulación o disminución de los grupos armados organizados o de los grupos de delincuencia organizada. Se trata de desarticular las organizaciones, no solamente de capturar al autor material o al sicario, sino quién lo mandó, cuál es la articulación. Estaba diciéndole ahora al senador Germán Barón que gracias a su intervención primera, podemos explicar y estaremos de acuerdo en que el artículo 4 es un artículo que lo que logra es crear una matriz de colaboración más eficaz para que el principio de oportunidad, que como usted muy bien ha dicho, terminará solo autorizado por un juez, contenga elementos concordantes con el escrito de acusación para que no se descarten las pruebas. Lo que implica en este proyecto de ley que vamos a aprobar que la matriz de colaboración incluya esa colaboración para la desarticulación de la organización de donde proviene el asesino o el atacante, la colaboración con la investigación a partir de los móviles, autores y partícipes. Si el señor se va a beneficiar, el señor asesino, de un principio de oportunidad o de un preacuerdo, pues que colabore con la investigación de los móviles. La mayoría de los asesinos son solamente sicarios a sueldo que ni siquiera conocen a la víctima, pero debe ayudar a esclarecer los móviles y los autores intelectuales y los demás partícipes. La colaboración con la prevención de futuras conductas, claro, si él sabe que la organización criminal tiene el plan sistemático de matar varios líderes sociales, pues que lo cuente para salvarle la vida a los otros que aún no han sido asesinados. La delación de los copartícipes o coautores, la identificación de las fuentes de financiación. ¿Quién le pagó? ¿Quién le pagó ayer a los asesinos de Esteban Mosquera? ¿Quién le pagó ayer a los asesinos de los jóvenes estudiantes? Y el artículo 4, que es, como digo yo, el verdaderamente, como les dije ahora, el artículo verdaderamente novedoso o clarificador, implica que esa matriz de colaboración también determine e identifique a los servidores públicos, si los hay, senador Gustavo Petro, que participaron en la comisión del delito. Es una contradicción ética decir que un servidor público participa en un asesinato, porque por supuesto deja de ser un servidor público para convertirse en un cómplice, pero de eso se trata la participación trágica de los agentes del Estado en los fenómenos de los grupos sucesores del paramilitarismo. Entonces, esa matriz de colaboración que trae el artículo 4 es muy importante. Y voy a los más sencillos, el artículo 2 y el 3, con el que termina el proyecto. El artículo 2 modifica el artículo 327 de la misma ley 906 y permite incorporar de manera expresa las características que deben regir estos principios de oportunidad y preacuerdos. Y no cambia para nada, senador Barón, usted en eso su inquietud es absolutamente válida, pero queda clara, no cambia para nada en absoluto la intervención ya autorizada desde siempre de las víctimas. Es ante el juez, claro, y está clarísima desde la sentencia 342 del 2007. Lo único que es nuevo e importante en el artículo 2 es que se armoniza la norma relativa de los preacuerdos con los requisitos del escrito de acusación. El artículo no está trayendo una nueva ni distinta participación de las víctimas. Está garantizando que las víctimas puedan participar. Y lo dice específicamente en el artículo 3, incorporando en el 348 de la 906 esa garantía de los derechos de las víctimas. Garantizar el derecho de las víctimas como interviniente en los procesos para ser escuchados en la celebración de los preacuerdos y acuerdos que celebre la Fiscalía. Ahora, el senador Pacheco ha presentado una proposición que nosotros decidimos avalar porque en ella la redacción es más breve, es más precisa y porque evita una discusión que a juicio de este ponente no es necesaria en la mención que mi ponencia trae específicamente de garantizar los derechos de las víctimas
a la verdad, la justicia y la no repetición, que se refieren, por supuesto, a categorías que son constitutivas esencialmente de la justicia transicional. Esto es justicia ordinaria, pero me satisface como ponente la proposición del senador Pacheco porque también garantiza el derecho de las víctimas a intervenir en el proceso, que es de lo que se trata. Y si la víctima interviene en el proceso, por supuesto, será para defender su verdad, su justicia y para propiciar su reparación. Termino entonces, señor presidente, esta breve exposición de este sencillo proyecto de solo 4 artículos, compartiendo con los compañeros este elemental resumen. Este proyecto facilita que en el procedimiento penal colombiano los asesinos, sicarios, victimarios de los centenares de líderes sociales, ambientales, personas que siguen siendo asesinadas de manera cobarde solo por defender el agua o la vida o sus derechos, puedan ser investigadas de manera más clara, aprovechando lo que ya existe, que se llaman los preacuerdos o el principio de oportunidad, pero garantizando que tales preacuerdos que ya existen verdaderamente aporten información esclarecedora frente a los autores intelectuales, los financiadores, los agentes del Estado que participen, los cómplices, las organizaciones criminales y los planes de futuros asesinatos. Esa matriz de colaboración hace falta, es necesaria, y esa armonización entre el principio de oportunidad o preacuerdo y el escrito de acusación es lo que verdaderamente facilitará a la Fiscalía General de la Nación y a los órganos judiciales poder atrapar a los asesinos en su integridad, incluyendo los autores intelectuales, y de esa manera esta comisión primera hoy ayudará de manera importante a parar esta matanza y a parar ese desangre. Gracias, señor presidente.